Buenos días, Dios les bendiga. Una vez más nos reunimos en el nombre del Señor. Y los días van pasando y las situaciones van siendo diversas a las que nos enfrentamos cada día, ¿verdad? Y todas esas situaciones han inspirado lo que hoy quiero compartir con ustedes. Hay palabras que estamos usando muy seguido que no eran de nuestro vocabulario, como es la palabra pandemia, test. Estamos todo el tiempo mirando y oyendo todas estas cosas que nos informan cómo evoluciona esto que afecta al mundo entero. Y estamos atentos a datos, a las cosas, pero también hay una palabra que resuena en estos días. A mí que me ha tocado hablar con diferentes personas de diferentes edades, de diferentes situaciones, una palabra que se usa mucho y está en la boca de casi la mayoría es la palabra angustia. Estamos angustiados. Hay algo dentro nuestro que ya no nos permite ese diario vivir esa vida normal, entre comillas, que cada uno de nosotros tenía. Y se va extendiendo en el tiempo. ¿Y qué es angustia? ¿Qué significa angustia? Significa aflicción, dolor, tristeza, desconsuelo, ansiedad, intranquilidad, asfixia, ¿verdad? Como tenemos que estar adentro, a veces también las situaciones que vivimos son asfixiantes. Y así es lo que a diario se oye, oímos y a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, porque en su palabra está la salida ante cada circunstancia, ante cada necesidad. Y hoy vamos a ver muchas de esas palabras, o algunas, no muchas, para ver cómo habla Dios, qué dice su palabra referente a esas circunstancias y cómo nosotros podemos salir de ella. Si no conoces a Dios, si nunca tuviste la oportunidad, hoy es un buen día para que esa angustia y sus derivados puedan tener esperanza dentro de tu vida, dentro de tu familia. Todo lo que vamos a compartir está en la Biblia, la palabra de Dios. Y comenzamos leyendo Mateo 11:28 en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Estás llevando cargas pesadas? Solo la podemos entregar en las manos de Dios, porque muchas veces no la podemos compartir con otro. O porque no hay, porque no tenemos, o porque es muy difícil a veces poder pasar las decisiones de unos a otros. Si tenés cargas pesadas, hoy es día de llevársela al Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude ante estas circunstancias, ante estas situaciones. Señor, en esta mañana vamos a ti en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y Señor, ponemos nuestra vida delante de ti y cada uno de nosotros que te conoce, que cree en tu favor, entrega las cargas que hay en su vida, esas cargas pesadas, esas responsabilidades. Una vez más, las ponemos en tus manos. Y Señor, mira aquel que afligido escucha, pero no te conoce. Toca su corazón para que pueda entregar todo lo que le aflige en tus manos. Porque vos así lo enseñás, que las dejemos en tus manos, porque tú eres el oportuno socorro. Así visita cada familia y cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tema, ¿no? Qué actualidad esta palabra que está escrita hace muchos años, cuando Jesús caminaba por la tierra. También todas estas situaciones que vivimos, que son todos los días,
que estamos viendo qué pasa en este país, qué pasa en aquel país, qué pasa en esta provincia, en aquella ciudad, qué le pasa a mi amigo, qué le pasa a mi familia, nos hacen sentir dudas. Y tenemos dudas, y las dudas abren la puerta o nos llevan a la ansiedad. Y nos ponemos ansiosos. Y la ansiedad hace que las personas tengan diferentes reacciones. Podemos conocer gente que ante la ansiedad come mucho. Otros dejan de comer porque esa ansiedad parece que le ocupara todo el estómago. Otros se encierran en su habitación o en algún rincón de la casa que tengan y se quedan ahí y no están con el resto, como que se aíslan. Otros, que son los más difíciles o al que más les cuesta, los que se encierran en sí mismos y no piden ayuda, no salen de esa situación. Dice el Salmo 94, 19, también en la Nueva Traducción Viviente: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza. No es raro que tengamos alguna duda, no es tan fuera de lo que vivimos que tengamos esas inquietudes. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Lo seguimos dejando? ¿Dejamos que esa ansiedad reine en nuestra vida, nos haga ir de aquí para allá o nos deje estáticos cuando hay una palabra que dice, la volvemos a leer: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza? Solo el Señor puede ir a cada hogar, a cada vida, allí donde estemos, a llevar ese consuelo, a poder llevar esas dudas. Esas son como nubes negras que envuelven nuestra mente y no nos dejan pensar, nos dejan allí detenidos. Y si pensamos, nuestros pensamientos no son pensamientos buenos, no son esos pensamientos de bien que habla Jeremías 29:11, sino son cosas para destruir nuestra vida o para detenernos, para que vivamos en amargura. Debemos dejar que su palabra entre, debemos ir a Dios para que Él pueda sacarnos de esa ansiedad, de esa duda tan fuerte. Es posible que nadie tenga las respuestas, es muy posible que todo lo que nos digan nos cause insatisfacción. ¿Pero por qué? Porque nadie tiene para algunas cosas que estamos viviendo hoy una respuesta. Nadie tiene todavía la salida. Pero hay una salida a esa angustia, y esa salida se llama Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar en este tiempo. Por eso dice que su palabra es la que trae consuelo, la que trae esperanza. En la Biblia y en la historia hay muchos capítulos que hablan de un hombre que todos conocemos. Y si no, es un buen día para saber de él. Hablo de Abraham. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo Abraham va a tener dudas si Abraham es el padre de la fe? Sí, es el padre de la fe, pero no porque fue mejor que vos o que yo. Es el padre de la fe porque aprendió a creer sobre todas circunstancias en ese Dios del que yo estoy hablando en este día. Siguió y avanzó a pesar de que la realidad cada día se hacía más oscura. Ustedes pueden ver en el libro de Génesis, va contando la historia de Abraham y qué se le había prometido a Abraham. Abraham y Sara, su esposa, no tenían descendencia y el Señor se lo había prometido, pero los años pasaban, no había salida como ahora. Los días pasan y seguimos sin una salida, seguimos sin una respuesta. Entonces nos parece que toda esa palabra que Dios nos pudo dar queda desvanecida, que no va a haber cumplimiento en ella. Y allí viene toda esa angustia. ¿Saben algo? ¿Saben cuántas veces el Señor le tuvo que recordar a Abraham, al padre de la fe, esa promesa? 7 veces. 7 veces tuvo que decirle al Señor a Abraham que Él le había prometido una descendencia e iba a cumplir. Y cada vez la realidad se había puesto más difícil, pero el Señor cumplió
con esa promesa. Las dudas que tenemos, si hay salida o no salida de todo esto, solo el Señor la va a disipar. La palabra de vida que Él te habló a vos, que me habló a mí, se va a cumplir porque salió de la boca del Dios Todopoderoso. Ahí donde te encuentres, en ese rincón lleno de dudas, hoy es un buen día para que el Señor traiga esperanza y te levante y te diga que Él sigue repitiéndote lo mismo, porque es Dios de amor, Dios de verdad y Dios de cumplimiento. También todo lo que oímos puede causarnos un sentimiento que parecería que no tendría que tocarnos, que es el miedo. Y ese miedo trae la angustia. ¿Qué es el miedo? Es la angustia provocada ante un peligro. Hay un peligro y eso provoca miedo. Pero la palabra de Dios también nos habla. Vamos a ir al Salmo 56:3, también en la Nueva Traducción Viviente, y dice: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Pero cuando tengo miedo, ¿qué quiere decir? Que el Señor ya sabe y sabía que un día íbamos a tener miedo. Que no estamos fuera de la mano de Dios ni de las miradas de Dios porque tengamos miedo. Que no dejamos de creerle ni de amarle porque ese miedo venga a nuestra vida. Pero dice que cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. ¿A quién iré? A Él. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Así que vamos también a ver allí a alguien que nos relata la Biblia, que nos cuenta, que nos enseña, que nos dice, un hombre que amó a Dios, como Abraham amó a Dios y era el padre de la fe, pero tuvo dudas, quizás no de Dios, pero sí de las circunstancias que lo rodeaban y que Dios pudiera hacer algo en esas circunstancias. Pero también dice la palabra de Dios, hay algo imposible para mí, dice el Señor. Así que ahora vamos a ver a otro hombre, también en el Antiguo Testamento, un hombre, un profeta de Dios, el profeta Elías, que le había servido con pasión, venía de mucha tarea, de mucho servicio, pero oye una voz, algo viene, una amenaza. Y esa amenaza le hace sentir miedo, le hace huir, le hace esconderse. El miedo te paraliza, te detiene, te encierra, te saca de todo lo que vos tenés que hacer y Dios te había dicho. Y así lo encontramos a Elías. Esto lo puede encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Está en el Antiguo Testamento. Él se va, corre, se esconde y de tal manera el miedo había ganado su mente y su corazón que le dice a Dios que lo mate. Ante tanta muerte que oímos todos los días, es posible que pueda venir a nosotros esos pensamientos raros de, bueno, mejor me muero y no sigo adelante. Eso no es la voluntad de Dios. Dios vino a traer esa vida. Jesús es la vida. Y eso es lo que quiere para tu vida y la mía. Por eso nos levantamos en ese nombre. Por eso vamos a su palabra. Para que esa oscuridad, esas nubes se vayan. Y pueda venir esa palabra que nos levante cada mañana. Le dice el Señor acude a Elías. No lo deja allí abandonado. El Señor lo ve como ve tu vida. En esta hora, si estás ahí tirado o tirada sin saber a dónde ir y con mucho miedo. Miedo por tu familia, por tus hijos, por tu economía, por la salud, por todo lo que está por delante. Por tu hoy. Te lo dice a vos, me lo dice a mí, nos dice a todos. Como se lo dijo Elías. El Señor viene a nosotros y nos dice, está en Primera de Reyes 19:7, seguimos leyendo la NTV. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó, ya le había dicho, pero volvió, el Señor lo toca y le dice, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti.
Hoy el Señor te dice y me dice, levántate, come y bebe. ¿Qué significaba? Aliméntate. No te quedes allí, no declares muerte, declaras vida. Levántate y avanzá. Seguí orando por las promesas que Dios te dio. Seguí construyendo desde ese lugar. Porque cada uno de nosotros ha nacido con un propósito y un propósito bueno. Así que es día de eso, es día de levantarnos y fortalecernos en Dios, fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Eso nos dice el Señor en este día. Hemos visto derivados de la angustia. También estamos angustiados. Está esa angustia, queremos estar contentos, queremos tener buen ánimo, pero de repente viene ese pensamiento o viene ese sentimiento de angustia que otra vez, en vez de ir hacia adelante, nos lleva para atrás. Leemos el Salmo 118:5. En mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. A los que estamos acostumbrados a ir a Dios, hoy el Señor nos recuerda en esta mañana que vayamos a Él con esa angustia. Lo hemos leído al principio. Si nunca oíste hablar de Dios, Dios te dice, entrégame tu angustia. Yo tengo toda la autoridad para llevarla, porque Él es amor, porque Él ama al ser humano, ama al ser humano porque es la corona de su creación y no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Y nos dice esta palabra. ¿Saben? Había una mujer en el Antiguo Testamento que estaba muy angustiada. Y lo encontramos en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 1. Es la vida de Ana, la madre de Samuel. Esta mujer estaba económicamente bien, gozaba de buena salud. Su esposo le dice que la amaba profundamente, pero ella no podía tener hijos. Y cada vez que iban al templo, una vez por año, ella pedía a Dios con mucha angustia, pero no era comprendida por su entorno. A lo mejor es lo que te pasa a vos, lo que le puede pasar a cualquier persona, que esa angustia no le deja avanzar, no le deja andar y sobre todo sientas que tenés incomprensión, que te rodea la incomprensión. Es muy posible, porque decís, ni mi familia, ni al que le pido o estoy hablando, me puede comprender. Y es posible que nadie te comprenda, que nadie me comprenda, porque nadie puede entender o estar en el zapato del otro, como se dice comúnmente, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene luchas propias, luchas personales, situaciones que son muy de uno, que no todos los demás pueden quizás acompañarte, pero no pueden entender qué hay en ese corazón, por qué te aflige tanto, porque a lo mejor eso es prioridad en tu vida y no es en todas las vidas, son las mismas prioridades. Y esta mujer, aunque su esposo le decía, ¿por qué se angustiaba? Si él la amaba más que a nada. Pero ella no le alcanzaba, ella necesitaba ese hijo para completar esa felicidad. Porque además eran promesas que se le había dado a su pueblo. Y ella estaba un día ahí muy angustiada. Pero el sacerdote que pasó no entendió que estaba orando con angustia. Pensó que la pobre mujer estaba ebria. Como te puede pasar a vos, que nadie que esté a tu alcance pueda entender tu angustia. Eso no quiere decir que no te amen, que no estén con vos. Simplemente que no están en esa situación, no conocen tu necesidad. Todos tenemos necesidades diferentes. Y son diferentes las cosas que hacen que no tengamos esa angustia, esa inquietud. Y ante toda esta realidad tan fuerte, es muy posible que pueda venir eso a tu corazón y así te sientas y vivas diferentes momentos en tu vida. Allí estaba ella y vamos a ver
lo que ella contesta en el versículo 16 del capítulo 1. Ante toda esa incomprensión: no pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Ella explica qué tenía. Y a lo mejor eso es lo que a vos te pasa. Estás orando porque tenés una gran angustia, porque tenés un profundo dolor. Te digo que el Dios que escuchó a Ana hace tantos años y le respondió, también te está escuchando a vos y me está escuchando a mí. Ese Dios escucha la oración. Todo aquel que va a Él no lo echa fuera, dice su palabra, sino lo abraza, lo escucha, lo entiende, lo ayuda. No solo le dio ese hijo, sería lindo que lo puedan leer a todo el capítulo, sino le dio otros más. Ese hijo fue consagrado a Dios. Ahí estaba nuestro Señor y siempre va a estar con Él. En el verso 19 del capítulo 1 dice la palabra de Dios: el Señor se acordó de la súplica de Ana. El Señor nos dice en esta mañana a todos nosotros que Él tiene un día y una hora en donde se acuerda de tu súplica y de la mía y responde. Por eso vale la pena seguir adelante, tomar fuerzas y avanzar. Nuestro Dios tiene el control y nos lleva de la mano y nos lleva por camino seguro, aunque sea lugares difíciles, aunque parezca que estamos subiendo un precipicio. En medio de ese precipicio, ni vos ni yo caminamos solos, vamos de la mano del Señor. Y para terminar, vamos a leer 2 versículos que están en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, también en la NTV. El versículo 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El verso 7 dice: así experimentarán la paz de Dios, que suple todo lo que podamos entender. Paz de Dios, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hemos leído a lo largo de la Biblia las respuestas a todas esas angustias, ansiedades, miedos, cansancio, aflicciones, asfixia. Dios tiene la respuesta en su palabra. Oramos para que todo aquel que esté pasando por una situación así, nos unimos en oración y clamamos todos juntos por la respuesta oportuna de nuestro Dios. Señor, en este día declaramos esta palabra de vida y de vida abundante. Señor, eres un Dios que ve, que oye y que acude al necesitado, al que tiene dudas, al que está afligido, al que tiene miedo, al que está pensando que ya no vale la pena esta vida, y le decís que Él tiene futuro, que ella tiene futuro, que tenemos futuro en tu palabra, en tus manos, y tú disipas todas esas nubes negras que cierran los pensamientos, que cierran los sentimientos, que nos deja que tu aire entre profundo, que nos produce esa asfixia, ese encierro, porque tú nos has llamado a libertad y a bendición. Señor, mira cada hogar, cada familia y cada vida. Estamos unidos en tu nombre, intercediendo porque hoy sea el día de celebración de la victoria del Señor, porque Él cargó esas aflicciones en la cruz del Calvario. Y Jesús está aquí, en medio nuestro, y toca nuestras vidas allí donde nos encontremos. Jesucristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Dios los bendiga.